tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a continuar ahora desarrollando el tema de los teoremas de las derivadas. Vamos a desarrollar todos los teoremas de las derivadas. Antes de empezar a desarrollarlos, pues es bueno que tener claro de que hay teoremas que se utilizan cuando solo estamos trabajando en términos solamente de x, y teoremas que se utilizan cuando ya no trabajamos solamente respecto de x, sino que estamos trabajando respecto de una función. Pero los teoremas son básicamente los mismos, y lo único que va a variar es que en lugar de utilizar x, pues vamos a utilizar una función. Entonces en los teoremas que vamos a ver a continuación, lo único que va a cambiar es que en lugar de tener x, voy a tener una función que la vamos a representar por la letra u. Cada vez que yo tenga una función, pues voy a cambiar, en lugar de x voy a tener una función en mi teorema, pero en automático le voy a multiplicar la derivada de la función. Pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, veamos los teoremas de las derivadas. El teorema número 1, pues es el teorema de una constante. Al hablar de una constante me estoy refiriendo a un número cualquiera. Regularmente lo podemos encontrar como C o como K. Cualquiera de estas dos representaciones de una constante está bien, o es la que vamos a encontrar en algunos libros. Cuando yo encuentre la derivada solamente de un número, es decir, solo aparece el número y no está acompañado de ninguna variable, va a ser igual a lo siguiente. Es decir, que yo voy a tener una función que va a ser igual a la constante. La derivada de cualquier constante siempre va a ser 0, ¿sí? Siempre. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí que y es igual a 5, la derivada de 5 va a ser 0. Si por ejemplo yo tuviera aquí y igual a 1000, la derivada de 1000 también va a ser 0. Media vez el número esté solo, no esté acompañado de ninguna variable. Veamos cuál es el teorema número 2. El teorema número 2 es el teorema de x, ¿sí? Es decir, solamente la variable, ¿no? Aquí, pues al tener x, pues se entiende que eso está multiplicado por un 1, pero no es necesario escribirlo. Pero si yo tengo solamente la x acompañada del 1 en este caso, la derivada va a quedar de la siguiente manera. La derivada de x siempre va a ser igual a 1, media vez su coeficiente sea 1. Si su coeficiente es diferente de 1, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto, vámonos de una vez al teorema número 3. El teorema número 3 es cuando yo tengo k por x, ¿sí? Donde k, ya lo hablamos en el teorema 1, es una constante. Si yo tengo la derivada de k por x, o la función k por x, la derivada de k por x siempre va a ser igual a la constante, ¿sí? Es decir, si por ejemplo yo tengo la siguiente función, si yo tuviera acá 5x, la derivada de 5x, les decía que la constante va a permanecer constante, es decir, el 5 siempre lo voy a poner, y lo único que voy a derivar en este caso va a ser x. Y la derivada de x, pues ya la conocemos del teorema anterior, que es igual a 1. 5 por 1, entonces es igual a 5. Es decir, que la derivada de 5x va a ser igual a la constante, ¿sí? Entonces aquí queda demostrado que solamente si está multiplicando un número a una función o a x, la constante permanece constante y solo se deriva la x, ¿sí? Ok, vamos con el teorema 4. El teorema 4 es uno de los que más vamos a utilizar, y ese teorema 4 es igual a x a la n, es decir, que x está elevado a un exponente cualquiera. N puede ser cualquier número, positivo o negativo. La derivada de x a la n va a ser igual a, bajamos a multiplicar el exponente, mantenemos x, y al exponente le restamos 1. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo por ejemplo tengo
x elevado a la cuarta. La derivada de x a la cuarta, al aplicar el teorema, dice que bajamos a multiplicar el exponente, mantenemos a la x, y al exponente le vamos a restar 1, es decir, 4 menos 1. Esto va a ser igual a 4x, 4 menos 1 es 3, por lo tanto la derivada en este caso es 4x al cubo. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente. El siguiente es muy parecido al número 3, solo que acá voy a tener k por x elevado a la n. ¿Sí? Entonces, al igual que en el teorema número 3, la derivada de esta función va a ser igual a, como estoy multiplicando una constante por x a la n, la constante va a permanecer constante y solo voy a derivar x a la n, y la derivada de x a la n pues la acabamos de ver acá, y esto va a ser igual a n por x elevado a la n menos 1. ¿Sí? Si por ejemplo yo tuviera acá la función 3x al cubo, por ejemplo, la derivada de esta función va a ser igual a, el 3 permanece constante, bajo a multiplicar n, el exponente, que en este caso es 3, por x elevado al exponente menos 1. Es decir, que la derivada de esto va a ser igual. Aquí puedo multiplicar estos números, 3 por 3 es 9, x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esta debería de ser la derivada para esa expresión. Vamos con el teorema número 6. El teorema número 6 va a ser la derivada de una suma o de una resta. Es decir, yo voy a tener acá u, y esto va a ser igual a una función f de x más una función g de x. La derivada acá de mi función va a ser igual a derivar cada uno de los términos. Aquí puede estarse sumando o restando. La derivada de f de x va a ser f' de x, más o menos sea el caso, la derivada de g de x. ¿Sí? Ok. Veamos un ejemplo para este teorema. Si por ejemplo yo tengo que mi función es igual a 5x al cubo más 3x al cuadrado menos 6x más 1, ¿sí? Aquí pues vemos en esta expresión que hay varios términos que se están sumando o restando. No importa si están sumando o restando, pero yo voy a tomar cada uno por separado y lo voy a trabajar de acuerdo a su respectivo teorema. Es decir, que cuando yo tenga una suma o una resta, pues simplemente voy a aplicar la derivada de lo que contenga. Es decir, la derivada de esto, y' va a ser igual a 5x al cubo. Aquí tengo k por x elevado a la n. 5 por el exponente que es 3 por x elevado a la 3 menos 1. Aquí lo estoy poniendo detallado porque es en lo que empezamos a agarrar práctica. Más 3 por x al cuadrado. Otra vez tengo k por x elevado a la n. Bajo a multiplicar el exponente por x elevado a la 2 menos 1. Menos 6x, tengo k por x. La derivada de k por x es igual a la constante, según veíamos en el teorema número 3. Entonces en este caso la derivada de menos 6x es menos 6, y la derivada de un número, en este caso es 1, la derivada de 1 es 0. No es necesario ponerlo, pero si quieren lo ponemos aquí solo de referencia. Simplificando esto me va a quedar 5 por 3 es 15, x al cuadrado más 6x menos 6, y el 0 pues como les digo no es necesario ponerlo, por lo tanto esta debería de ser la respuesta a esa derivada.
Vamos con el teorema número 7. El teorema número 7 es el teorema de la multiplicación. Es decir, vamos a tener dos términos que se estén multiplicando. Entonces regularmente lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Yo voy a tener aquí una función donde dentro de esa misma función hay dos funciones que se están multiplicando, o dos expresiones, sean funciones o sean expresiones. Es decir, aquí la primera derivada va a ser igual a, tengo dos elementos que se están multiplicando, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ese va a ser el teorema que vamos a aplicar acá para el teorema de la multiplicación. Entonces veamos un ejemplo para la multiplicación. Si yo tengo la siguiente función, y va a ser igual a x al cuadrado más 1, que va a estar multiplicando a x al cuadrado menos 2x. Tengo mi operación principal acá, es una multiplicación. Entonces vamos a trabajar este teorema que vimos anteriormente. Es decir, que la derivada de esto va a ser igual a derivada del primer término. El primer término es x al cuadrado más 1. Lo voy a dejar aquí expresado con ese apóstrofe. Por el segundo término, que es x al cuadrado menos 2x, sin derivar, más derivada del segundo término, es decir, x al cuadrado menos 2x, primera derivada, por el primero sin derivar, que sería x al cuadrado más 1. Ok, si se dan cuenta acá, pues solo dejé expresado el teorema, o sea, apliqué el teorema, pero solamente lo dejé expresado, no de una vez lo apliqué. De repente y alguien me dice, mira, ¿y será que puedo aplicar de una vez el teorema? Si no se le dificulta, pues lo puede aplicar de una vez, pero yo prefiero trabajarlo dejándolo expresado para saber que tengo todavía una derivada pendiente. Entonces, vamos a desarrollar las derivadas pendientes que tengo acá, que en este caso son dos. La derivada de x al cuadrado más 1, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de un número es 0, ni lo pongo. Por lo tanto, la derivada de todo esto es 2x y esto multiplica a x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? A esto yo le voy a sumar la derivada del segundo término, que es x al cuadrado menos 2x. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos 2x es menos 2. Esto multiplica a x al cuadrado más 1. ¿Sí? Aquí pues ya aplicamos el teorema, pero siempre tenemos que simplificar nuestra expresión. Es decir, que acá yo todavía tengo esta multiplicación pendiente, aplicar ley distributiva de la multiplicación en ambos casos. ¿Sí? En este caso, simplificando mi expresión, me va a quedar 2x por x al cuadrado se va a volver 2x al cubo. 2x por menos 2x se va a volver menos 4x al cuadrado. Más 2x por x al cuadrado se vuelve 2x al cubo. 2x por 1 es 2x. Menos 2 por x al cuadrado es menos 2x al cuadrado. Y menos 2 por más 1 es menos 2. Sumamos términos semejantes. Tengo 2x al cubo más 2x al cubo. Sería 4x al cubo. Menos 4x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Esto me queda como menos 6x al cuadrado. Más 2x menos 2. ¿Sí? Ya no puedo simplificar más esto, por lo tanto la primera derivada a esta expresión original va a ser igual a 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x menos 2. Vamos ahora con el teorema número
8. El teorema número 8 es el teorema de, o la derivada de una división. Y el teorema de la división es muy parecido al de la multiplicación y cambia en un par de cositas. Veamos cuáles son las dos cosas en las que cambian. Primero, pues, aquí vamos a tener dos funciones que se están dividiendo, u dividido v. La derivada de esta expresión va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido todo esto el denominador al cuadrado. ¿Sí? El teorema siempre va a ir restado, siempre. Esa es la diferencia con la parte de la multiplicación, porque si se dan cuenta es muy parecido, solo que se está restando, y adicional pues que esto va a estar dividido con por el denominador al cuadrado. ¿Sí? Veamos un ejemplo para la división. Para la división tenemos el siguiente ejemplo. Me dan la siguiente función, y igual a x al cuadrado más 2 dividido 2x menos 7. ¿Sí? Vamos a encontrar la primera derivada de esta expresión aplicando este teorema. Veamos cómo me queda la derivada. Entonces voy a aplicar el teorema como tal. El teorema me dice la derivada de el numerador. En este caso el numerador es x al cuadrado más 2. Primera derivada la dejo expresada por el denominador, que es 2x menos 7. Menos la derivada del denominador, que es 2x menos 7. Primera derivada la dejo solo expresada por x al cuadrado más 2. Todo esto está dividido el denominador al cuadrado, es decir, 2x menos 7 elevado al cuadrado. Esto no es que esté elevado a la 1, ¿verdad? Ese apóstrofo significa que esa expresión todavía está pendiente de derivar. Entonces vamos a generar las derivadas pendientes, y esto va a ser igual a derivada de x al cuadrado más 2. La derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de un número es 0. No lo pongo, entonces me va a quedar solamente 2x, y este 2x multiplica a 2x menos 7. Menos la derivada de 2x es 2. La derivada de un número es 0, no lo pongo. Y esto multiplica a x al cuadrado más 2. Dividido todo esto, 2x menos 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? Recomendación aquí para el denominador. Aquí en el denominador pues vemos que tenemos un binomio elevado al cuadrado. Entonces algunos pues podrán preguntarme, mira, y no hay que desarrollar el denominador. Podríamos desarrollarlo, pero lo mejor es esperar hasta simplificar nuestra expresión para ver si se puede eliminar algún término. ¿Sí? Entonces, consejo aquí, no vayan a desarrollar ese denominador. Entonces, ojo aquí también, ¿va? Otro error común es de que, como aquí tengo la misma expresión elevada al cuadrado y aquí tengo la misma expresión, voy a eliminar este con uno de acá. ¿Sí? Eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque todavía en el numerador hay una operación de resta. Si esto estuviera multiplicando a todo, pues sí lo podríamos simplificar, pero como está multiplicando solo a un término, pero hay una operación de resta, no lo puedo simplificar con la misma expresión que tengo en el denominador. Entonces, ojo ahí, por favor, con eso. Aquí, pues, de igual manera, tenemos que desarrollar las multiplicaciones pendientes, es decir, aplicar ley distributiva acá de la multiplicación